Bueno, un gusto saludar a los jóvenes señoritas de quinto de secundaria, aquellos estudiantes que lamentablemente tal vez por diferentes situaciones no están con las clases a distancia. Ahora vamos a compartir algunos videos tutoriales importantes también para cada uno de ustedes jóvenes. Vamos, anímense, levanten la cabeza, todos podemos aprender de la misma manera. Entonces vamos a hacer entonces hoy otra unidad ya que es la introducción a la trigonometría. Ahí está, la introducción a la trigonometría. Simplemente vamos a empezar entonces con nociones básicas y son importantes definiciones también. Por lo tanto, vamos a decir introducción. Decimos, muy bien, entonces denotamos lo siguiente. La trigonometría es una rama de la matemática que se encarga de estudiar, analizar diversas propiedades y aplicaciones de las funciones trigonométricas. Ahí está. Entonces, así de esa manera estamos haciendo la parte introductoria importante de la trigonometría. Funciones trigonométricas y circulares. Muy bien. La trigonometría, además, la trigonometría se clasifica en trigonometría plana, y la trigonometría esférica. Nosotros netamente nos vamos a basar en la trigonometría plana. Esa es la parte importante que nosotros vamos a hacer. Si ya seguramente los que tengan la noción básica de poder seguir estudiando en la universidad, seguramente que todos van a poder ya estudiar en cursos un poquito más avanzados de algunas carreras la trigonometría esférica. Tiene varias aplicaciones de la misma manera. Entonces, ambos, la trigonometría plana y la trigonometría esférica, se encargan de estudiar triángulos. Triángulos y sus características que tienen. De la misma manera, obviamente, esto en el plano. Esto es en el plano. De la misma manera, se encargan también la esférica, es con más profundidad, se habla ya de esferas en su momento, entonces seguramente van a avanzar, es un poquito más avanzado. Se necesitan algunos conceptos ya extras, pero con la base que vamos a tener que esforzarnos para entender, entonces van a entender seguramente en su momento trigonometría esférica. Esto es por si acaso en el esféricos, triángulos esféricos. Esféricos. Ahí está, señoritas y jóvenes. Esperemos que les pueda servir esto. Muy bien. Ahora vamos a entrar a otra definición importantísima que es un ángulo trigonométrico. Que es un ángulo trigonométrico.
trigonométrico. Definiciones importantes y básicas de trigonometría. Por lo tanto, decimos si trazamos en el plano cartesiano, podemos encontrar la siguiente noción. Entonces ya sabemos que es un plano cartesiano. Si nos hemos olvidado, les digo. Un plano cartesiano son coordenadas que forman entre sí, uniéndose en un punto y origen, un ángulo de 90 grados. Además tiene 4 cuadrantes, tiene una escala apropiada y naturalmente tiene, digamos, la parte de una escala positiva y negativa que tiende a ser infinito, que también se llama el eje de las X y el eje de las Y. Y podemos trazarlo en una gráfica, señoritas y jóvenes, el plano cartesiano. El plano cartesiano es esto. Ahí está el plano cartesiano. Muy bien. Esto sería el plano entonces cartesiano, formando entre ellas 90 grados, y este es el origen. A este nosotros le vamos a conocer como el eje X, por ejemplo, ¿no? Al eje horizontal será el eje X. Y de la misma manera, esto va a ser el eje Y. Muy bien. Listo. A partir de estos dos ejes, este es el origen, este es el plano cartesiano, podemos trazar un ángulo partiendo desde el origen, naturalmente. Entonces, ¿qué vamos a tener? Simplemente vamos a tener esta figura. Muy bien. Y también vamos a poder colocar cómo se traza un ángulo. Cómo se traza un ángulo partiendo desde la parte inicial al llegar hasta la parte final correspondiente. Y a esto nosotros lo vamos a llamar, por motivos prácticos, hay varias maneras de llamar un ángulo, pero en trigonometría frecuentemente vamos a utilizar nosotros en este caso letras griegas, en este caso alfa. Esto se llama el ángulo alfa. Entonces, tal vez podemos corregir esta parte, más o menos tiene esta noción esencial de lo que es. Ahí está, ahora sí es correcto. Eso es la parte básica de que cómo se puede trazar un ángulo trigonométrico, naturalmente considerando el lado inicial y el lado final, que es este. Entonces, eso es la noción clave básica del lado inicial y del lado final. Ahí está. Jóvenes y señoritas, esperemos que les sirva esta parte importante para tener la noción básica que es un ángulo trigonométrico. Por otro lado, podemos definir esta parte importante, que es un ángulo generado es positivo cuando su rotación es antihorario. ¿Qué quiere decir antihorario, jóvenes señoritas? Simplemente es contra las manecillas del reloj. El reloj va marcando siempre de esta manera, así va marcando, ¿no ve? Y obviamente, entonces, antihorario va a ser a este lado. Eso vamos a considerar desde este punto hasta este punto va a ser positivo. Caso contrario, va a ser ángulo negativo. No es difícil esa parte, jóvenes, y ustedes pueden entender. Negativo. Va a ser cuando
su rotación es horario, ¿no? Entonces ustedes saben, el reloj que ustedes todos conocen, el reloj jóvenes señoritas, un reloj cualquiera, especialmente con manecillas, ¿no? Va marcando siempre, desde acá va girando, girando, ahí 1 de la tarde, 2 de la tarde, 3 de la tarde, pero en este caso vamos a considerar el positivo ya antihorario. Si gira así el reloj, vamos a tener que tomar en cuenta desde aquí hasta acá. Eso va a ser el ángulo positivo, o caso contrario, eso va a ser el ángulo negativo. Importantísimo, jóvenes señoritas, para recordar las nociones básicas de lo que son ángulos trigonométricos. Continuando, jóvenes señoritas, entonces vamos a pasar ahora de lo que llamamos la medida de ángulos. Existen 3 medidas de ángulos comunes. En primer lugar va a estar el ángulo, el sistema sexagesimal, que es el conocido sistema inglés, que obviamente es a nivel mundial, es conocido a nivel mundial, aplicado también en muchos casos, y nosotros también lo aplicamos en la medición de medición, digamos, de ángulos correspondientes para la construcción de una casa, cuánto de ángulo vamos a tomar en una inclinación, todo. Obviamente grados. Esto, su unidad va a ser grados. Eso tiene que ser claro. Esto va a ser grados. ¿Y qué quiere decir entonces grados? Vamos a considerar lo siguiente. Vamos a considerar lo siguiente. Por lo tanto, tenemos las coordenadas rectangulares. Ahí está. Simplemente entonces vamos a considerar un círculo trigonométrico. Ahí está un círculo, esto es, jóvenes, denominado un círculo trigonométrico básico, cuya medida va a tener una, obviamente, medición de ángulos. Ahí está. Entonces aquí prácticamente vamos a dividir nosotros a este círculo trigonométrico en 360 partes, comenzando obviamente desde un grado, o mejor dicho, 0 grados, no empezamos, ¿no? La primera noción sería entonces que está en el eje X, sería 0 grados. Naturalmente va a seguir después un grado. Ahí está, este va a ser, por ejemplo, un grado. De la misma manera vamos a seguir como 2 grados. Y así sucesivamente hasta llegar, por ejemplo, la parte principal sería acá, hasta llegar 90 grados sería acá. Luego vamos a pasar a 180 grados, ángulo principal. Esto va a ser 270 grados. Y también la vuelta completa va a ser 360 grados. Ahí está, jóvenes, considerando siempre que un ángulo se mide de esta forma. De la parte antihorario, hemos dicho, ¿no? Entonces va a tener esa medida. 1 grado, 2 grados. Vamos a separar, como les decía, a este círculo trigonométrico de radio, naturalmente 1, su radio es 1. Entonces, por si acaso, podemos escribirlo si quieren. Este va a ser un radio 1. Ahí está. Ese va a ser entonces un radio 1. Círculo trigonométrico de radio 1. Eso quiere decir entonces el sistema sexagesimal, que lo vamos a conocer con grados. Las unidades que maneja este sistema sexagesimal son las siguientes.
Esto es importantísimo, jóvenes. Entonces va a ser simplemente, va a ser esto, unidades. Vamos a tener lo siguiente. Un grado, ahí está, el grado. Entonces va a ser un grado, el grado. Las unidades principales, como les decía, jóvenes señoritas, es importante que lo sepan, va a ser considerado como grado. Por lo tanto, vamos a decir, un grado va a ser igual a 1 sobre 360 de revolución, o la vuelta completa, en palabras simples, toda una vuelta. Partimos desde acá, llegamos hasta una vuelta completa. Entonces, además, un minuto, que vamos a conocerlo como una coma en la parte superior, va a ser equivalente a 1 sobre 60 de grado. Ahí está. Entonces, un minuto va a ser 1,1 sobre 60. Entonces, en todo caso, podríamos escribirlo así. Esto podemos colocarlo entre paréntesis y podemos denotarlo así. A ver, ahí está. Ahí está. Eso lo vamos a ver. Un minuto va a ser 1 sobre 60 grados. Entonces también, ahí está. De la misma forma decimos que un segundo va a ser equivalente a decir 1 sobre 60 minutos. Minutos. Ahí está. O dicho de otra manera también, esto es equivalente a 1 sobre 3600 segundos. Ahí está. Estas son las propiedades básicas de un grado. Entonces, de la unidad de grados, estas son las unidades, lo podemos escribir así. Esto se va a llamar unidades del sistema sexagesimal. En resumen, podemos llegar a la conclusión de que un grado es igual a 60 minutos. Un grado es igual a 60 minutos. Ahí está. Con coma, entonces entre paréntesis podemos colocar esa coma superior, jóvenes, es minutos, por si acaso. Minutos. Ya. Después, un segundo va a ser igual a 60 segundos. Ahí está, un grado es esto. Esto tenemos que corregirlo. Un grado va a 60 minutos y ya está. Y un grado, un minuto va a ser igual a 60 segundos. 60 segundos. También entonces vamos a decir que un grado va a ser equivalente a decir 3600 segundos. Ahí está. Entonces, esa es la parte clave, es la parte básica de lo que podemos decir. Ya sabemos.
Un grado 3.600 segundos, un minuto tiene 60 segundos y un grado tiene 60 minutos. Entonces eso es la parte clave que ustedes deben saber. Es un resumen general de lo que llamamos nosotros las unidades básicas del sistema sexagesimal. Y también podemos decir, como les decía hace unos momentos, a vaga redundancia, una revolución, una vuelta, es igual a 360 grados. Una vuelta o una revolución. Eso es prácticamente lo que nosotros queremos decir. Así se utiliza la medida del ángulo inglés, que es el sistema sexagesimal. Ahora vamos a pasar al sistema ya nos va a servir esto, podemos borrarlo y aquí se mantiene. Vamos a decir al sistema radial, que es el sistema internacional, prácticamente esto es conocido también a nivel mundial, sistema internacional. Entonces sistema radial o radiánico también, que se mide en radianes. Muy bien, entonces va a ser esto aquí, 0 radianes, rad, un radian, de la misma manera, bajo la noción del anterior concepto, 2 radianes, ahí está, 3, 4, 5, hasta llegar hasta el sistema radial, va a ser en este caso pi. Su unidad va a ser el pi, ahí está donde está acá. Está el pi. Entonces, ese grado lo borramos. Entonces, prácticamente tiene que ser 0, 0, pi, 0 pi radian. De la misma manera, entonces, acá también, ya, listo. Entonces, 0 pi radian, 1 pi radian, 2 pi radian, así. Obviamente vamos a estar trazando hasta sacar, obviamente, todas las unidades que corresponden. Entonces así va a ser la notación. Entonces vamos a ir partiéndolo seguidamente, toda esta parte va a ser, entonces vamos a partir en unidades radian, partiendo desde 1 radian, 2 radianes, 3 radianes, 4 radianes, así, de tal manera que su unidad que vamos a utilizar es el pi, por favor. Ahí está, muy bien. Entonces 0 pi va a ser acá, llegando a acá va a ser pi medios, acá va a ser pi, acá va a ser 3 medios de pi, y vamos a tener también la vuelta completa que va a ser 2 veces pi. Ahí está. Ahí está el sistema radial. Entonces vamos a describir acá algunas características básicas que va a ser simplemente el radian es la medida del ángulo central de una circunferencia subtendido por un arco de longitud igual al radio de la misma. Ahí está. Entonces vamos a hablar posteriormente también de longitud de arco, y eso es ya
nociones básicas también de trigonometría. Entonces, ahí está. El sistema radial. El sistema radial. De la misma forma, vamos a decir entonces el otro sistema. El otro sistema simplemente es el sistema centesimal, que es el sistema francés. Centesimal. Ya. Cuya medida son los gradianes. Cuya medida son los gradianes. Ya no es radian, gradianes. ¿Listo? De la misma manera, vamos a partir acá de 0 gradianes, 1 gradian, lo vamos a partir en 400 partes, este círculo trigonométrico, en formas iguales. Esto va a ser entonces gradian, 2 veces de gradian. Esto también. Ahí está. 0 gradianes, 1 gradian, 2 hasta llegar hasta 100 gradianes. Ahí está. De la misma manera, esto va a ser igual a 200, mejor dicho, 200 gradianes. Esto va a ser 300 gradianes. Y la vuelta completa va a ser 400 gradianes. Ahí está. Sistema centesimal. Entonces tomamos en cuenta esa parte, sistema centesimal. Es importante considerar esta parte esencial. Por lo tanto, la unidad obviamente que son los gradianes y tiene otras características también que ya lo vamos a hacer más adelante cuando estemos resolviendo problemas. Esto es entonces el sistema gradiano. Así de esa manera vamos avanzando, jóvenes. Hemos aprendido 3 tipos de medida de ángulos, los cuales son el sistema sexagesimal en grados, el sistema radial en radianes, pisadianes, y el sistema centesimal, que en este caso es el sistema francés, en gradianes. A partir de todo esto, simplemente vamos a tener ahora lo que llamamos rápidamente relación o equivalencias entre unidades de la medida de un ángulo. Muy bien. Entonces tenemos esto. Muy bien. Medida de un ángulo. Simplemente las 3 unidades, el sistema sexagesimal, el sistema centesimal y el sistema radial, tienen su relación correspondiente mediante esta ecuación característica. Va a ser sistema radial, sistema sexagesimal sobre 360 grados. Ahí está. Sabemos que el sistema sexagesimal se parte en 360 a partecitas pequeñas. Al sistema radial, que lo vamos a partir en 2 veces pi, 2 pi radian, ¿no? 2 pi radian. De la misma manera, esto se va al sistema centesimal sobre
400 gradianes. 400 gradianes. Ustedes pueden ver en esta ecuación, señoritas y jóvenes, simplemente lo siguiente, es decir, par, par y par. Entonces podemos sacar, como alguien dice, mitades, ¿no ven? Entonces simplemente vamos a llegar a la conclusión de esta forma. Esta ecuación va a ser más vamos a utilizar. La mitad de 360, 180, simplemente pi, y 200 gradianes. Entonces ambas ecuaciones son equivalentes, sin embargo, la que más vamos a utilizar es esta equivalencia simple, obviamente sacando mitades de la ecuación principal. Entonces, esta que está en este caso desglosado lo vamos a utilizar un poco más. Bueno, entonces vamos a continuar, jóvenes y señoritas. Simplemente vamos con el ejemplo. Ahora sí vamos a ver cómo se puede transformar en diferentes unidades para realizarlo. Entonces, ¿qué vamos a tener? Simplemente vamos con el ejemplo. Decimos ejemplo. Ahí está. Entonces, ¿qué vamos a tener? Simplemente vamos a tener lo siguiente. Nos dice transformar 300 grados, transformar al sistema radial. Entonces, y 300 grados al sistema centesimal. Claro que se puede, señoritas. Vamos a utilizar esta ecuación. Vamos a ver cómo se identifica y cuál se aplica. Entonces, simplemente vamos a utilizar esto. Ya. Entonces, sigamos, jóvenes señoritas. Tenemos esta parte, lo cual vamos a decir cómo se aplica. Simplemente es la ecuación principal. Y marcamos, ¿no? Cuando nos hablan de grados, naturalmente nos hablan del sistema secreto. ¿Cuál voy a identificar? Voy a hacer con colores. S, cuando es grados, naturalmente que nos hablan de S. Y cuando es cambiar a R, entonces tengo que aplicar solamente las dos primeras ecuaciones y no las tres, como alguno a veces se confunde. Se va trabajando de par en par. Ahí está. Listo. Por lo tanto, simplemente vamos a decir entonces, nosotros necesitamos R. Tenemos que aplicar aquí todas las herramientas que hemos aprendido anteriormente en diferentes cursos y sacar, en este caso, despejar R. Este pi pasa a multiplicar, entonces simplemente este va a ser pi. Va a ser pi sobre S sobre 180 grados. S sobre 180 grados. De tal manera que R va a ser igual a pi. Copiamos, esto también copiamos y naturalmente que S en este caso va a ser el dato que me dan, ¿no? 300 grados. Entonces, 300 grados. Estoy reemplazando en vez de S. Simplemente algunas operaciones básicas. Este grado con este grado se va, este 0 con este 0 se va. Y podemos hacer en mitades como ustedes han aprendido, pero ¿qué les parece si hacemos sexta parte? Sexta parte de 30 es simplemente 5. Sexta parte de 18 es 3. Entonces también podemos aplicar para no hacerlo directo, ¿no? Pero ya con la expertise de ustedes seguramente lo van a lograr. También por mitades. Tiene que ser en la misma respuesta. 5 tercios de pi. Ahí está, señoritas y jóvenes. Y la respuesta naturalmente que es esta. Ahí está. Entonces esa es la respuesta.
Muy bien, ya sabemos entonces cómo se resuelve en el sistema, en este caso radial, de 300 a radial. Ahora ya está. Ahora vamos a transformar del sistema, ahí está, del sistema sexagesimal al sistema centesimal. ¿Cómo vamos a aplicar? Entonces simplemente vamos a decir lo siguiente. Vamos a partir entonces 300, desde ahí vamos a partir. Tenemos que convertir 300 grados al sistema sexagesimal. Lo mismo, vamos a aplicar las herramientas que yo necesito. En este caso, cuando se habla de grados, hemos dicho que se habla del sistema sexagesimal, necesito cambiar al centesimal. En vez de colocar esto, voy a marcar esta parte que va a ser simplemente entre las dos. Voy a copiar en primer lugar esta parte. Ahí está. Y también en este caso voy a aplicar al sistema centesimal. Por lo tanto, de aquí, necesito centesimal. Estos 200 gradianes que estoy marcando pasan a multiplicar. Entonces va a ser 200 multiplicado por el sistema sexagesimal sobre 180. Ahí está. Sistema centesimal va a ser entonces, aquí vamos a sacar mitades, simplemente el dato que me dan, ya saben ustedes que es esto. Voy a volver a copiar. Ese va a ser el dato que me dan, 300 grados. Por lo tanto, de la misma manera, similar que el anterior, podemos decir, podemos simplificar este 0 con este 0, este 0 con este 0, ahí está. Y naturalmente que vamos a hacer 30 parte va a ser 5. Ahí está el número 5, hace unos momentos hemos sacado. Está el 5 y también el 3. Entonces este es el 3. De tal manera que simplemente vamos a decir que el sistema centesimal es igual. 5 por 200 va a ser 1000 gradianes dividido entre 3. 1000 gradianes, 1000 tercios de gradián en todo caso. Entonces, eso es la respuesta, señoritas y jóvenes, como corresponde. Ahí está. Listo. Ahora, es la parte clave, ya sabemos cómo se resuelve. Entonces, esperemos que ustedes vayan pasando. Vamos a hacer uno más y con eso nos vamos a despedir hasta la próxima vez que nos veamos con las cartillas y con los videos referenciales que les tiene que servir para resolver problemas. Vamos con otro ejemplo entonces. Vamos a decir simplemente transformar o convertir, también dice convertir de 180 160 pi, no, pi tercios vamos a convertir, así cambiaremos eso también. A ver, vamos a decir 4 sextos, 4, convertir 7, una fracción, 7 cuartos de pi. Ahí está el pi. Vamos a transformar al sistema sexagesimal y también de la misma manera 7 cuartos de pi vamos a transformar al sistema centesimal. ¿Qué vamos a tener entonces, señoritas y jóvenes? Rápidamente vamos a decir tenemos que transformar al sistema sexagesimal. ¿Cómo se hace? Ya les he dicho. En este caso, fíjense, nosotros tenemos R, cuando hablamos de pi, hablamos de R, entonces automáticamente esto copiamos, eso copiamos, bueno, esta parte tenemos que copiar. Entonces, ahí está, esto va a ser igual
Necesitamos S, entonces automáticamente nos hablan de S sobre 180. Listo. Por lo tanto, necesito R. Sabemos que, sí, R, este pi pasa a multiplicar. Este pi pasa a multiplicar por S sobre 180. S sobre 180. De tal manera que R va a ser igual a la fracción, este pi, R, S cuánto vale. Entonces S vale el dato que me dan. Ah, no, ahí está el error, ¿no? Entonces tenemos que tener mucho cuidado, está mal, a veces nos equivocamos, qué dato que debemos encontrar, jóvenes señoritas, no es así. Nosotros necesitamos S, entonces automáticamente, mil disculpas jóvenes, en grabaciones a veces se nos va. 180 multiplicado, este es el valor que se tiene, ahora es correcto. Este 180 pasa a multiplicar, de tal manera que copiamos de nuevo y el dato que me dan simplemente es 7 cuartos de pi. Entonces vamos a copiar en vez de R 7 cuartos de pi. Y ustedes se dan cuenta rápidamente de que este pi con este pi se simplifica, lo cual va a dar en lo siguiente, ¿no ve? Entonces vamos a decir S va a ser igual a 180 por 7, ¿no ve? 180 copiamos multiplicado por 7 cuartos. Entonces copiamos 7 cuartos. Aquí podemos hacer operaciones rápidas, aritméticas básicas. 180 dividido entre 4 sería 45. Entonces si dudan, entonces simplemente uso de la calculadora rápida y vamos a decir 180 dividido entre 4. Dividido entre 4, entonces simplemente sale 45, ahí está. Entonces esto va a ser 45, 1. Entonces nos falta 45 por 7, por 7, 315. Entonces simplemente nos damos cuenta de lo siguiente. Esto va a ser rápidamente ese 315 grados. Y esto quiere decir que la equivalencia es igual, 315 grados es igual a 7 cuartos de pi. 7 cuartos de pi. Copiamos esto. Eso es nuestra solución, ¿no? Esto es igual, estamos comparando, pero obviamente es suficiente hasta acá. Eso estamos diciendo, que el valor que nos están pidiendo en este problema es este. Ahí está, es la parte básica de lo que nosotros sabemos. Ahora nos falta todavía hallar, esto vamos a recorrer y obviamente disminuir el tamaño para que ingrese el otro ejercicio también. Ya. Tenemos que convertir 7 cuartos de pi al sistema sexagesimal, perdón, al sistema centesimal. Entonces, ¿qué vamos a tener? Lo mismo. Cuando nos hablan de pi, naturalmente es R sobre pi. De ahí nomás nos damos cuenta de la ecuación principal. C, naturalmente que este es 200, C sobre 200 gradianes. Necesito yo C. C va a ser igual, este 200 gradianes pasa a multiplicar. Entonces pasamos a multiplicar y este valor es una fracción. Ahora el dato que me dan es naturalmente que es 7 cuartos de pi. Entonces copiamos, ¿no? Ahí está. Y a lo similar hace unos momentos hemos hecho simplificaciones esto con esto, lo cual simplemente nos va a dar C va a ser igual a 200 gradianes multiplicado por 7 cuartos, multiplicado por 7 cuartos. Entonces vamos a sacar esta parte, simplemente lo achicamos y vamos a decir 200, 100, esto va a ser 2
200 entre 4 simplemente sería 50, ¿no? Ahí está. Listo, 50. 200 dividido entre 4 es 50. 50 por 7 entonces ahora. Multiplicamos 50 por 7. 350. Entonces 350 gradianos. Mucho cuidado con las confusiones de los grados, también de las unidades correspondientes que les pide el problema, por favor, eso debe estar muy considerado importante. Entonces, ahí está, jóvenes señoritas, hemos convertido entonces, sí o sí, esta partecita. Ya. Listo, ahí lo ordenamos. Esto también lo podemos agrandar, por favor, para motivos prácticos. Listo, si quieren volver a ver a veces el video correspondiente, ya lo pueden manejar de esa manera. Entonces, jóvenes, así nosotros entonces estamos convirtiendo de grados a radianes, de radianes de pi al sistema sexagesimal, así entonces hay diferentes unidades, por favor. Nada más, jóvenes, seguiremos entonces enviando el video y a trabajar, jóvenes, en la cartilla correspondiente. Gracias.